Dentro de estos objetivos se incluyen estas charlas que pretenden desvelar cuáles son los mecanismos y las informaciones que no nos llegan claras ni concisas desde las instituciones que nos debieran representar. Sin más, paso la palabra a Héctor, doctor en Derecho e Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que tratará de hacernos abrir los ojos en este tema tan delicado, que desequilibra el presente y el futuro de muchas generaciones. Espero sea de su agrado. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Me pongo de pie porque si no, nos vemos las caras y así además pues tampoco tengo que forzar la voz. Va a parecer esto un concierto de Django. Primero que todo, muchas gracias a la Asociación de Vecinos y a la gente del Frente por la amable invitación para estar esta tarde aquí en Almácera para hablar de un tema tan delicado e importante como es el de las pensiones. Voy a intentar hilar una argumentación sobre la reforma que está en marcha para que podáis comprenderla en sus rasgos esenciales y situarla y situarnos todos en la coyuntura histórica. Había una antigua película de Wolfgang Petersen titulada El submarino, que narra la historia de una tripulación alemana a bordo de un submarino a la que se encomienda la misión de atravesar el estrecho de Gibraltar bajo un intenso bombardeo enemigo. Mientras desarrolla la misión, el submarino recibe un torpedo y cae al fondo del mar. Una vez allí, se inicia una carrera contra el reloj para intentar reparar el motor y volver a la superficie antes de que se agote el oxígeno. La película narra con mucho dramatismo la peripecia de una tripulación que tiene que hacer las reparaciones contrarreloj antes de que se agote el oxígeno. No voy a contaros cómo acaba la película, pero sí que me gustaría utilizarla como metáfora para ilustrar la situación de nuestra economía, la situación de un sistema productivo que como consecuencia de la crisis financiera es como si hubiera recibido un torpedo, ha descendido al fondo del mar y se está agotando el oxígeno. Nosotros somos la tripulación. Un torpedo que impacta sobre un sistema económico basado casi exclusivamente en el sector de la construcción, en menor medida en el turismo y en menor medida todavía en el sector del automóvil, sobre todo en Cataluña, controlado por las grandes empresas multinacionales. La construcción fue, todos lo sabéis, el vector fundamental de crecimiento económico y de creación de empleo que puso en marcha un prodigioso circuito de riqueza que se prolongó durante 20 años. La crisis financiera hizo que el crédito se contrajera de manera brusca y toda la pirámide especulativa puesta en circulación alrededor del ladrillo se vino abajo, se desmoronó rápidamente, dejando un país en una situación prácticamente de siniestro total. He querido hacer esta pequeña introducción para situar las reformas que se están produciendo en un marco muy determinado económico, político e incluso cultural. Sobreviene la crisis y en el peor momento de la peor crisis de nuestra historia contemporánea, justo cuando el sistema económico llega al fondo del mar, el gobierno está atado de pies y manos
por la existencia del euro, atrapado por la trampa de la deuda para realizar cualquier política al servicio de las clases populares del país, para realizar cualquier política que amortigüe las consecuencias más nefastas de la crisis sobre los trabajadores, sobre la ciudadanía en general. No puede hacer aquello que había venido haciendo históricamente y que se llamaba la denominada devaluación de la moneda, la devaluación externa. La existencia del euro lo impide y por lo tanto no permite ganar competitividad, no permite mejorar la balanza comercial para poner en marcha las empresas. No voy a detenerme en esto. Lo que me interesa trasladaros es que ante la imposibilidad de hacer lo que este país había venido haciendo siempre para salir de las crisis, y que por cierto es lo mismo que están haciendo todos, menos nosotros, los últimos que lo han hecho Venezuela, que acaba de aplicar un paquete devaluacionista para amortiguar las consecuencias de la crisis sobre su economía, lo que se pone sobre la mesa, ahora ya de una manera clara y descarnada, es un brutal ajuste salarial que se proyecta sobre los tres pilares básicos del salario obrero. Una violenta devaluación salarial, un empobrecimiento acelerado del país que afecta a los tres pilares del salario obrero. En primer lugar, el salario directo, la reforma laboral, que afecta a la nómina que os paga el empresario. Ahora diré alguna cosa de esto en cuanto tiene relación directa también con el tema de las pensiones. En segundo lugar, el salario indirecto, los recortes en los servicios públicos, en educación, en sanidad. Y en tercer lugar, ahora ya de una forma clara y decidida, el salario diferido, es decir, las pensiones. Yo voy a tratar de exponer muy brevemente estas tres facetas de la devaluación salarial que se está produciendo en el país y voy a detenerme especialmente en el caso de las pensiones. A veremos si no me caigo con el cablecito. Ya sería lo que faltaba. Bien. Sobre el tema del salario directo y la reforma laboral, destacar simplemente dos cosas. La reforma laboral, recordarlo, y veréis cómo tiene una relación directa con el tema de las pensiones, al que me referiré enseguida. La reforma laboral perseguía dos objetivos fundamentales. El primero de los objetivos de la reforma era, ya lo sabéis, abaratar el despido. Se produjo un importante abaratamiento del despido por la vía de descausalizarlo, por la vía de facilitarlo procedimentalmente y por la vía de directamente quitar vías de indemnización, abaratarlo de manera directa. No me detengo en los diferentes mecanismos empleados, pero sí que me interesa dejar claro que el mensaje que el legislador le traslada a las empresas en el peor momento de la crisis es que lo que pueden hacer para solucionar sus problemas, y los problemas de las empresas en un momento de crisis es la pérdida de beneficios, bueno, pues el mensaje que se les traslada es que lo que pueden hacer para solucionar sus problemas es echar gente a la calle, despedir gente. Y por eso se abarata el despido. Punto número uno. ¿Por qué tiene relación, diréis, con las pensiones, lo que está diciendo este hombre? Pues muy fácil. Porque, como suponéis, el sistema de pensiones se sostiene a través de cotizaciones sociales que pagan los cotizantes. Si los cotizantes disminuyen, es decir, si se incrementa el paro, al final se pone en riesgo la viabilidad del sistema de pensiones. Y la reforma laboral fue apagar el fuego con gasolina. En el peor momento de la crisis, se le dijo a las empresas que lo que tenían que hacer era despedir gente y se abrió la puerta a que se produjesen despidos y se produzcan todavía despidos masivos en las empresas. Punto número uno. Pero además, la reforma laboral perseguía un segundo objetivo, que era devaluar los salarios, bajarle el sueldo a los trabajadores. Y para hacerlo, lo tuvo muy fácil. Lo que hizo fue desarticular completamente el sistema español de negociación colectiva que se había venido utilizando para fijar los salarios desde hace décadas. Sabéis que los salarios en España se fijaban mediante negociaciones sectoriales
en sectores de patronales y sindicatos, en el sector de la madera, en el sector de químicas, en el sector del metal. Patronales y sindicatos llegaban a acuerdos sobre los convenios colectivos y establecían las tablas salariales que luego se aplican en los convenios. Pues bien, lo que hace la reforma laboral aprobada en febrero por el gobierno del Partido Popular es muy sencillo. Lo que hace es destruir la fuerza vinculante de los convenios, afectar a la autonomía colectiva de empresarios y trabajadores y plantear la posibilidad de que en el nivel de la empresa puedan pactarse tablas salariales inferiores a las establecidas en el convenio de sector autonómico, provincial, estatal, etc. Es decir, imaginaros que nosotros somos una empresa del sector del metal, yo soy el empresario, vosotros sois los trabajadores, hay un convenio autonómico del ámbito de la Comunidad Valenciana, ahora se permite que vosotros y yo podamos en el ámbito de la empresa pactar unas tablas salariales inferiores a las previstas en el convenio. No solo eso, se dice que si no hay comité de empresa para pactar lo que se denomina el descuelgue, en el argot, los que sois sindicalistas lo conoceréis, se habilita la posibilidad de que yo, empresario, pueda pactar esta posibilidad, este descuelgue, esta inaplicación de las tablas salariales del convenio, con una comisión de 3 trabajadores designada ad hoc para negociar conmigo las condiciones de trabajo. Yo, como inspector de Trabajo y Seguridad Social, puedo deciros cómo se están produciendo esas negociaciones en las empresas. Esas negociaciones son tú y tú, sois la comisión negociadora, estas son las nuevas condiciones, o las cogéis, o expediente de regulación de empleo, o las cogéis, o a la calle. Estas son las negociaciones que se están produciendo en las empresas. Para que os hagáis una idea del impacto que esto está teniendo en el salario, entre el segundo y el tercer trimestre del año 2012, es decir, en el momento en el que la reforma laboral estaba ya en plena aplicación, se produjo una caída, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del coste salarial total por trabajador, una caída en 3 meses del 7%. El 7% en 3 meses. Ríete tú de los funcionarios. El proceso es muy agresivo. Y esto es lo que de alguna manera está pasando, y ha pasado y pasará con los convenios colectivos. Claro, esto tiene una influencia directa sobre la viabilidad y el equilibrio del sistema de pensiones, porque las pensiones, ahora diremos algo más sobre ello, se financian con cotizaciones que se determinan a partir de salarios que están en caída libre y se financian a partir de cotizantes que están en caída libre, porque vamos por 6 millones de parados, y ahora también diremos alguna cosa más sobre el problema del paro. He querido situar primero la reforma laboral porque quiero que hoy aquí se me entienda y salgáis de aquí comprendiendo por lo menos lo que va a pasar con las pensiones y lo que está intentando perpetrar el gobierno del Partido Popular. Primer punto, por lo tanto, una devaluación del salario directo. Pero en segundo lugar, una devaluación del salario diferido, las pensiones. Está en marcha una reforma del sistema de pensiones que va a transformar completamente el sistema que nosotros hemos conocido. Por cierto, es una reforma que no se ha puesto en marcha ahora. Está en marcha desde el año 2010 y 2011 y la primera fase la hizo el gobierno del Partido Socialista. El objetivo de la reforma, lo digo para situarlo como pórtico del conjunto de la exposición para que a todo el mundo le quede claro, el objetivo de la reforma es abrir al mercado el sistema español de protección social, ampliando la esfera de los planes de previsión social complementaria que se desarrollan en el ámbito privado. Por decirlo más claramente, incrementar el número de suscripciones de planes privados de pensiones que gestionan las entidades financieras y aseguradoras. Poner en manos de la banca, más claro todavía, la ingente cantidad de recursos públicos que supone un sistema de pensiones como el nuestro. Este es el objetivo de la reforma. Y como he dicho al principio, la reforma se ha producido en 2 fases. La primera fase se produce en
2011, principios de 2011, y la segunda se está produciendo ahora. Si recordáis, aquella reforma lo que planteaba fundamentalmente eran dos cosas. Introducir, la de 2011, restricciones subjetivas y limitaciones objetivas en el disfrute de la pensión. Lo explico. Primero de todo, limitaciones subjetivas. Se ampliaba de 65 a 67 años la edad de jubilación mediante un proceso progresivo que empezaba precisamente en 2013 y se prevé que termine en 2027, a razón de un aumento de 2 meses en la edad de jubilación por cada año desde ahora hasta 2027. Es decir, una ampliación de la edad de jubilación que perjudicaba fundamentalmente a los que nos jubilemos al final del proceso. Pero en segundo lugar hacía una cosa que es muy importante. Se ampliaba el periodo de referencia que se toma en consideración para determinar la base reguladora de la pensión de jubilación, de 15 a 25 años, perjudicando a una mayoría de trabajadores que obtienen mayores ingresos en la parte final de su vida laboral y perjudicando a toda la población asalariada precarizada que se irá jubilando en su momento y que tienen lagunas de cotización. Los trabajadores jóvenes que encadenan un contrato temporal con otro contrato temporal, con otro contrato temporal, o, por ejemplo, las mujeres que suelen tener lagunas de cotización, me refiero, en los periodos de parto, embarazo, etc. La reforma solo tenía un aspecto positivo, y es que dejaba a salvo a los actuales beneficiarios que tienen reconocido el derecho a percibir la pensión de jubilación. Es decir, dejaba a salvo a los pensionistas actuales. Pues bien, la segunda fase de la reforma, que es la que precisamente ahora se encuentra en marcha y en sede de tramitación parlamentaria, lo que hace es directamente meter la mano en el bolsillo de los actuales pensionistas y completar la transformación del sistema de pensiones hacia una privatización del mismo basada en el incremento de los planes de ahorro privados. ¿Qué es lo que pretende fundamentalmente el Gobierno en la reforma de las pensiones? Pues muy bien, por decirlo rápidamente. Lo que ahora se pretende es eliminar el IPC, el índice de precios al consumo, como factor de referencia para determinar la actualización anual de las pensiones, la famosa PAC, que se hacía en enero. ¿De acuerdo? Esto es algo que viene de los pactos de Toledo. Si recordáis, los más veteranos lo sabéis, los pactos de Toledo tenían una cosa buena y una cosa mala. La mala, ahora diremos también algo más sobre esto, es que establecía la separación contable y presupuestaria entre las prestaciones contributivas y las no contributivas. Las contributivas son las que perciben las personas que han cotizado a lo largo de su vida laboral. Las no contributivas son las que perciben las personas que nunca cotizaron. Pues bien, lo que decían los pactos de Toledo es que las contributivas se financiarán con cargo a cotizaciones sociales. Los pactos de Toledo decían preferentemente. Al final ha acabado siendo exclusivamente, pero bueno. Y las no contributivas, desde los pactos de Toledo, se financiarían, decían entonces, con cargo a los presupuestos generales del Estado. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Pues bien, separación contable entre contributivas y no contributivas. Luego explicaré por qué esto era lo malo de los pactos de Toledo, enseguida llegaremos ahí. Pero antes de llegar ahí, los pactos de Toledo tenían una cosa buena, o relativamente buena, o moderadamente buena, porque tampoco era buena del todo. Y es que se establecía el IPC como elemento de referencia para actualizar las pensiones. ¿Qué significaba esto? Pues significaba que sí, que las pensiones eran una mierda, sobre todo algunas, pero era muy difícil ir hacia atrás. No perdían poder adquisitivo. Se mantenía el poder de compra de los jubilados y de las jubiladas porque cada año se actualizaban a partir del índice de precios al consumo. Digo que eran moderadamente buenas porque como muchas pensiones eran muy bajas, también es verdad que esto impedía ir mejorando
cuando había superávit en los momentos de bonanza económica. Lo que se hacía con el superávit es que se metía en lo que se denominaba un fondo de reserva de las pensiones, popularmente conocido como la hucha de las pensiones. Es decir, en lugar de coger el superávit y destinarlo a mejorar las pensiones de los jubilados que perciben pensiones más bajas, se metía en un fondo de reserva con la esperanza de que cuando vinieran mal dadas tuviéramos recursos para poder seguir pagando pensiones. Lo que no imaginaban, evidentemente, era una crisis tan profunda y duradera como la actual. Por cierto, a propósito del fondo de reserva, deciros que además de que ya se ha utilizado una parte para pagar, si no recuerdo mal, la paga extra del año pasado y alguna otra prestación, no olvidéis una cosa, y esto no lo digo yo, estos son datos. El 95% del fondo de reserva del sistema de seguridad social está invertido en deuda pública de España, que se considera un activo tóxico. Simplemente como dato, para que, en fin, nos hagamos todos una composición de lugar de la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Bien, pero decía, se ponía el IPC como factor de referencia y entonces los jubilados mantenían el poder adquisitivo, lo que se denomina el coste de la vida. Si subía el coste de la vida, pues las pensiones subían en la misma proporción. Esto es lo que ahora se elimina. El IPC desaparece como factor de referencia para actualizar las pensiones y lo que se introducen son un conjunto de factores fundamentalmente vinculados a la situación económica del país. Se introducen factores como, por ejemplo, los ingresos y los gastos del sistema, la ratio entre jubilados y cotizantes, es decir, una serie de factores, todos los cuales, en una situación económica que todo el mundo sabe que va a ser de estancamiento duradero, todos los cuales juegan en contra de los pensionistas. Y a partir de estos factores, ¿qué se dice? Pues muy sencillo, se establece una franja de actualización de las pensiones que va desde el 0,25 en el peor de los escenarios posibles, que es en el que estamos y en el que todo el mundo tiene claro que estaremos mucho tiempo, hasta una subida del IPC más 0,25 cuando las cosas vayan bien. Este es el planteamiento. En el fondo, ¿qué es lo que se hace? En el fondo lo que se hace es congelar indefinidamente las pensiones. Para que os hagáis una idea, una subida del 0,25 en una pensión media de 1.000 euros, estamos hablando de 2,5 euros. Es decir, de facto lo que se hace es congelar indefinidamente las pensiones mientras exista una situación de crisis como la actual. Hay muchos estudios ya que se han publicado sobre el posible impacto de la reforma sobre las pensiones. Yo cito simplemente uno que ha aparecido en el diario El País, lo podéis consultar, que incluso te calcula la afectación y que venía a plantear una afectación de las pensiones, de la pensión media, en un plazo de 5 años de casi 200 euros de pérdida de poder adquisitivo. Es decir, estamos hablando de una cosa muy seria. Casi 200 euros, y yo añado inmediatamente, en una estimación optimista, porque cualquier previsión que se haga parte de la base de una proyección determinada de inflación que tiene en cuenta la inflación que se ha producido en los últimos años, que no ha habido inflación. No sé si esto se entiende. Es decir, se valora qué coste de la vida habrá sobre la base de lo que ha subido el coste de la vida en los últimos 5 años, que prácticamente no ha subido, o ha subido muy poco. Pero ahora yo digo que es optimista porque os pregunto, ¿y si hay una guerra en Siria? ¿O por cualquier otro motivo se desestabiliza Oriente Próximo y hay un incremento virulento del precio de las materias primas que desencadena un proceso inflacionario en el país? Esto no es que yo me haya vuelto loco,
Esto es una posibilidad real. O más fácil todavía, no es el tema de debate hoy. Otro día tendríamos que juntarnos para hablar de esto largo y tendido. No es el tema de debate hoy, pero ¿y si se produce una ruptura de la zona euro, que algunos estamos convencidos de que se producirá? Y como consecuencia de ello, España entra en una dinámica devaluacionista que provoca un proceso inflacionario. No hace falta que sea un proceso inflacionario del 20%. No hace falta que sea una inflación sudamericana, que se dice en términos de economía. Basta con que sea una inflación del 7, del 8, del 9%. ¿Qué significa eso para los pensionistas? Pues muy fácil. Miseria, pobreza y exclusión social. Como corresponde a un país que está transitando aceleradamente hacia su desarrollo. Un país que está transitando hacia el tercer mundo de la mano de políticas impuestas a nuestro país por instituciones extranjeras, por la Troika, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, que son completamente ajenas a los intereses populares del país y que están imponiendo una serie de políticas para garantizar el pago de una deuda que es impagable y para garantizar la situación de los acreedores del país, por la vía, por cierto, de una reforma constitucional, no voy a entrar en ello hoy, artículo 135 de la Constitución, también pactada entre Partido Popular y Partido Socialista, donde se dice, no literalmente, se dice con palabras técnicas, pero donde se dice que primero se paga la deuda que cobran los pensionistas. Esto es lo que dice la Constitución después de la reforma del año 2011. Bien. Sobre esto quiero decir, luego añadir alguna otra cosa. En definitiva, una reforma de las pensiones, y voy llegando al final de la exposición, que lo que hace es vincular el futuro de las pensiones a la situación económica del país. Y sobre la situación económica del país quiero decir una cosa. Porque se acaba de publicar, de hecho yo tengo ahí en la cartera un informe que podéis obtener en la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras de un economista que se llama Juan Laborda. El informe se titula La segunda fase de la crisis 2014-2016, lo peor está por llegar. Yo no voy a sacar ese informe hoy aquí. Simplemente os remito a su lectura, porque para salir de esta situación hay que leer y va a haber que estudiar mucho. Os remito al informe. Yo hoy aquí simplemente voy a citar los datos que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional. No los que dice Juan Laborda en el informe de la 1 de mayo, no, que son los que yo le creo. Y os remito a ellos. Os voy a decir los que no me creo, que son los del Fondo Monetario Internacional. No me los creo porque me parecen optimistas, pero los voy a utilizar hoy aquí. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que en 2018, tiene 15 días el informe, en 2018, es decir, dentro de 6 años, España se moverá todavía alrededor de los 6 millones de parados. 6 años, 6 millones de parados. Y que en el año 2018 la deuda pública como porcentaje del Producto Interior Bruto superará el 100%. En porcentaje del Producto Interior Bruto. Dentro de 6 años. Yo os pregunto, porque aquí hay luchadores que tienen muchos trienios, muchos más que yo, sindicales, políticos. Yo os pregunto, ¿os imagináis lo que sucederá en este país cuando el colchón social y familiar que está amortiguando la crisis se desfonde? ¿Os imagináis lo que sucederá cuando el ahorro, 6 años,
cuando el ahorro y las reservas públicas se queden exhaustas? En definitiva, ¿os imagináis lo que sucederá cuando se agote el oxígeno? Este es el problema al que nos enfrentamos. Porque alguno de vosotros piensa que dentro de 6 años el país va a estar igual, en las mismas condiciones, que esto va a seguir igual. ¿Alguno de vosotros piensa, por favor, que esta situación que dicen ellos, no yo, es compatible con la democracia? Porque el riesgo que corremos ya no es que nos vuelen los derechos económicos y sociales, el riesgo que corremos es que nos vuelen los derechos políticos y las libertades públicas. Porque la salida de la crisis que está tratando de imponer la Troika a la Unión Europea no solo es incompatible con los derechos económicos y sociales, es fundamentalmente incompatible con la democracia. La libertad es como una cometa que flota allá en el horizonte. Está sujeta por una cuerda. Esa cuerda es la igualdad. Si la cuerda se rompe, la perderemos. Y quién sabe si volveremos a encontrarla algún día. Este es el escenario al que nos enfrentamos. Y ante esto, el Frente Cívico, después del llamamiento efectuado por Julio Anguita, lo que decimos es que ante esto habrá que adoptar una actitud. Vamos, digo yo, algo habrá que hacer ante esta situación. ¿Y qué decimos nosotros? Pues muy sencillo, lo voy a explicar en unos minutos a modo de cierre de esta intervención. Lo que nosotros decimos son fundamentalmente 2 o 3 cosas. La primera, que la reforma llega en el peor momento. Porque a lo largo de los últimos años, desde que empezó la crisis económica, el único sector de la sociedad que ha mantenido el consumo han sido los jubilados. Y recortar las prestaciones de jubilación en el peor momento de la crisis supone renunciar definitivamente a cualquier posibilidad de recuperación económica en este país durante mucho tiempo. Punto número 1. Por lo tanto, llega en el peor momento. Y punto número 2. Afirmamos, y afirmo yo personalmente, que la reforma y los argumentos que se están utilizando constituyen una traición gigantesca, repito, traición a los intereses de la inmensa mayoría social. Porque no es verdad que el incremento en la esperanza de vida, que es un hecho afortunado y un éxito colectivo de nuestro pueblo, esté poniendo en riesgo el sistema de pensiones. La viabilidad y el equilibrio del sistema de pensiones dependen de una gama muy compleja de factores, entre otros y fundamentalmente la productividad, pero también factores como los salarios, que están en caída libre, ayudados por una reforma laboral que ha abaratado el despido y que ha desarticulado la negociación colectiva. Depende del nivel de empleo, 6 millones de parados, recordad que es como todo tiene una lógica, como hay una estrategia calculada para el empobrecimiento del país. Depende de una gama de factores y no de la esperanza de vida. Lo que está poniendo en riesgo la viabilidad del sistema son las consecuencias de las políticas impuestas por la Troika y servilmente aplicadas por los 2 grandes partidos, por el bipartidismo, por el PP y por el PSOE, en términos de paro, en términos de especialización de un modelo productivo orientado exclusivamente a la especulación y al ladrillo, en términos de incremento de las desigualdades sociales. Nuestro país tiene, y esto lo decimos, plena capacidad de generar la riqueza suficiente para mantener el sistema de pensiones si se hacen políticas de empleo, si se reducen las desigualdades sociales y si la productividad se incrementa al ritmo que lo ha hecho en las últimas décadas. El Frente Cívico ha coordinado un informe suscrito por 24 especialistas, académicos, profesionales, economistas, juristas. Yo he sido uno de los firmantes, entre otros. Aquí en Valencia hay varios: Juan López Gandía, catedrático de universidad; Adoración Guamán, profesora en la Facultad de Derecho; fuera de Valencia, gente como Juan Torres, como Vicente Navarro, 24 especialistas que afirmamos que si se cambian radicalmente las políticas económicas, nuestro país tiene plena capacidad para generar la riqueza suficiente que garantice las prestaciones de los pensionistas. Esta es la segunda cuestión que defendemos.
Porque en el fondo, cuando se dice que el problema es la esperanza de vida y que las pensiones no se pueden mantener porque ha subido la esperanza de vida, en el fondo, ¿qué se está diciendo a los jubilados? Que se mueran ya. ¿No? ¿Moriros ya? Pero moriros ya, eso es lo que se le está diciendo. No. Bueno, sí, pero no es ninguna broma esto, ¿eh? Fijaros si no es ninguna broma. Fijaros si no es ninguna broma. Yo he querido traer aquí una noticia publicada en el diario El País de unas declaraciones que hizo el ministro de Economía japonés, donde literalmente dijo, y leo, se llama por cierto Taro Aso, por cierto tiene 72 años, y dice que no le tembló la voz cuando pidió a millones de compatriotas ancianos que se hagan el harakiri para cuadrar las cuentas públicas del país. Bueno, a mí no me hace ninguna gracia, porque esta es la élite que está gobernando este país. Aquí lo han dicho con palabras técnicas, que el problema es la esperanza de vida, pero en el fondo lo que se está diciendo es eso. Por lo tanto, sobre esto, yo lo único que añadiría es que el gobierno renuncia completamente a cualquier medida que se proyecte sobre los ingresos del sistema de seguridad social. El gobierno renuncia a revisar las prejubilaciones, renuncia a actuar sobre más de 4 millones de personas con cotizaciones bajas encuadradas en regímenes especiales del sistema, renuncia a revisar los topes máximos de cotización, que constituyen una fuga ingente de recursos del sistema. En este país pasa una cosa increíble, y es que cotizas lo mismo si ganas 3.000 que si ganas 6.000, que es una cosa increíble. En cualquier sistema tributario que fuera mínimamente progresista, eso, progresivo y progresista, eso sería inaceptable, porque aquí cotizas lo mismo si ganas 3.000 que 6.000. El gobierno no se plantea en absoluto actuar sobre estas variables, pero sobre todo lo que decimos es que el gobierno le está ocultando a la población de manera traicionera y engañosa un dato que es fundamental, y con esto quiero ir acabando, que es la clave de bóveda de todo el problema de las pensiones. Y es que no es verdad que las pensiones tengan que financiarse exclusivamente con cargo a las cotizaciones sociales. No es verdad. Eso pasa desde los pactos de Toledo. Antes se financiaban con cargo a recursos de los presupuestos generales del Estado. Y en una situación de crisis como la actual, lo que nosotros afirmamos es que las pensiones pueden y deben financiarse con recursos de los presupuestos generales del Estado, y estos pueden incrementarse con una reforma fiscal progresiva que incluya en la base tributaria del país a los sectores poderosos de la sociedad, a los sectores privilegiados que han estado históricamente excluidos de la misma. Los pensionistas tienen derecho, porque lo dice la Constitución, artículo 50, porque lo reconoce como un derecho la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, en relación con el artículo 22. Los pensionistas tienen derecho a tener detrás de sus pensiones todo el margen de maniobra macroeconómico de unos presupuestos generales y de una política fiscal de 45 millones de almas. Tienen derecho a que por esta vía se vean garantizadas sus pensiones y a que el Estado obtenga los recursos necesarios para que esa garantía sea efectiva. Yo termino ya con una reflexión quizá un poco más personal. Mirad, nuestros abuelos no tuvieron una vida fácil. Sufrieron las peores consecuencias de la dictadura. El hambre, la miseria, la pobreza, la represión, la cárcel,
la emigración económica y muchos el exilio político. No tuvieron una vida fácil. Nosotros, el Frente Cívico, decimos que no aceptamos el mensaje de un gobierno que le dice a nuestros viejos que no sabemos hacerlo mejor, que no podemos pagar sus pensiones y que lo que les queda de estar en este mundo van a ser años de empobrecimiento y de incertidumbre. No lo aceptamos. Y todas las fuerzas que tengamos y las que consigamos acumular por la vía de juntar a la gente, de apretarnos y de cogernos de la mano, la vamos a utilizar para hacer un llamamiento a la sociedad, para que rechace con toda contundencia, de manera pacífica, pero con toda contundencia, esta reforma de las pensiones y para que reclame con toda firmeza una política económica distinta que frene la destrucción de empleo y que le ponga fin al empobrecimiento del país. Es lo que pretendemos hacer a partir del llamamiento que efectuó Julio Ardila. Y diréis, bueno, ¿y cómo lo vais a hacer? Pues el planteamiento nuestro no puede ser más sencillo. La única manera posible de unir a todos los que estamos aquí, que seguramente venimos de tradiciones muy diferentes y que incluso votamos muy diferentes, la única manera posible de hacerlo es a través de un programa al servicio de los intereses generales de la población y que defina una hoja de ruta para salir de la crisis. Por eso se ha hablado, se ha dicho, un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros, porque esa es la verdadera causa de la crisis, los salarios bajos, la precariedad, tener que inyectarle crédito al salario para que se mantenga el consumo de manera artificial y por lo tanto de la financiarización. Una pensión mínima de 1.000 euros y una reorganización profunda del sistema de pensiones que sitúe detrás de las pensiones todos los recursos de los presupuestos generales del Estado. Y muy importante, no voy a citar todos los puntos del programa, pero para establecer un mapa general, la nacionalización de la banca y la creación de una banca pública. Este país tiene futuro, pero para que tenga futuro hay que poner en el puesto de mando de la economía al Estado. Hay que poner en el puesto de mando de la economía una banca pública que pilote la transición de la economía especulativa y del ladrillo a una economía real, que proteja nuestra agricultura, que proteja nuestra industria. Es el único camino, no hay otro. Dadle todas las vueltas que queráis. Este país no tiene ningún futuro que no pase por reconstruir nuestro tejido industrial, nuestra soberanía alimentaria, por proteger nuestra economía y por reducir las desigualdades sociales. No hay otro camino. En definitiva, un programa que libere las palabras que le dan sentido a nuestras vidas. Palabras como solidaridad, palabras como igualdad, como tenderle la mano al que se ha caído para que se ponga nuevamente en pie. Un programa que sea capaz de liberar toda la capacidad de ilusión y de esperanza que anida en nuestro pueblo. Esto es lo que nosotros humildemente, con toda modestia, planteamos. Quiero terminar, si me permitís, con una cita de un dramaturgo español llamado Alejandro Casona, que publicó una pieza teatral en 1949 que se titulaba Los árboles mueren de pie. Yo creo que la gente del Frente Cívico somos un poco así, como árboles que mueren de pie, como árboles que mueren con dignidad. Creo haberos demostrado que el futuro al que se encamina este país es un futuro sin piedad. Ante eso solo cabe una palabra: dignidad. Muchas gracias.